le damos la bienvenida a la semana 289 de Cuento y Poesía que Conglomerado Cultural desde hace 8 años realiza ininterrumpidamente. Lo hemos hecho en diferentes escenarios, pero nuevamente desde hace unos meses atrás hemos vuelto a este ambiente de la hoy Dirección Regional de Cultura de Lambayeque. Esta noche estamos todos acá para asistir a la presentación del libro de Juan Flores Arraspe, Desde el Cerro hasta la Playa. Juan Flores ha publicado ya 2 versiones de este libro y esta noche va a ser la presentación oficial en este escenario. Para tal efecto, la palabra de bienvenida y de presentación del libro lo tiene a cargo Nicolás Hidrogo, coordinador general de Conglomerado Cultural, para quien pedimos fuertes y cálidos aplausos. Estimado Juan Flores Arraspe, amigos aquí presentes en este recinto cultural de la Dirección Regional de Cultura, para nosotros es una satisfacción cumplir viernes a viernes una jornada cultural más que venimos instituyendo aquí en Chiclayo desde hace 8 años. La idea nuestra es mantener esta tribuna viva, abierta para todo público, para toda la gente que viva aquí en la región Lambayeque o que esté de tránsito o que venga o quiera venir acá. La idea nuestra siempre ha sido y es mantener un espacio cultural que tenga una connotación, digamos, democrática, abierta para todo público, donde pueda estar un niño, una madre de familia, donde pueda estar cualquier persona y vea que la cultura en realidad es una construcción permanente entre quienes escriben y entre quienes leen, y que noches como esta se hace gracias al público, porque sin el público difícilmente podríamos, digamos, hacer una noche motivada, con disfrute también del creador, porque el creador necesita espacio, necesita oyentes, necesita una tribuna para poder expresar. Cuando uno construye un texto, obviamente su primera finalidad es pensar en el entorno familiar, pensar en los amigos, pero luego uno se pone a pensar que un texto en realidad se hace para todo el mundo, porque creo que el poeta, el narrador en sí, quien quiera, digamos, utilizar un género literario, lo hace pensando en todos. Primero lo hace pensando en sí mismo, pero luego va dejando de lado esa individualidad y de pronto su discurso literario se convierte en una construcción colectiva. Y digo construcción colectiva porque no existe un creador, no existe un poeta sin que no pueda tener lectores. Es necesario que haya lectores. Es necesario también que haya espacios y tribunas donde se valore el texto. No solamente es cuestión de presentar, aquí está el libro, cuesta tanto y todos echarse a comprar para leer luego. Se trata de darle una valoración. Creo que esa es una de las finalidades que también estamos buscando instituir aquí en la región Lambayeque, que los textos sean comentados en mesa ante un público y que de alguna manera se rescate y se busque su esencia fundamental. La esencialidad intrínseca que tiene todo texto puede estribar, por un lado, en el manejo del lenguaje, por otro lado, en el contenido temático, y por otro lado también, digamos, en la permanente construcción y en la permanente innovación del lenguaje. Hay que entender que la valoración de un texto no parte sencillamente por una arista, nomás que sea el contenido. El contenido puede ser el amor, puede ser la ternura, la muerte, el terruño, la nostalgia. Pueden haber muchos tópicos de contenido, pero lo importante es cómo el poeta lo dice. Esa es una particularidad que nosotros queremos enfatizar siempre cuando se construye o se quiere analizar un texto, es entender que cualquiera se puede enamorar, cualquiera puede contar una historia de manera oral, cualquiera puede decir, digamos, sus vivencias, sus charadas, sus experiencias, pero el asunto principal del escritor o del poeta es transformar esa oralidad, transformar esa vivencialidad en un asunto estético, en un asunto literario. ¿Y cuándo un texto se convierte en un asunto estético? Cuando utilizamos, ¿no es cierto?, lo tropológico, cuando utilizamos lo figurado, cuando utilizamos el lenguaje intensificado. Todos nos enamoramos, todos en algún momento nos hemos decepcionado. Eso es una condición humanamente universal, pero
Pocas personas tenemos esa capacidad de en lo poético sintetizar, en lo poético metaforizar, en lo poético darle esa construcción de ruptura de la sintaxis. Y justamente esta noche estamos aquí para presentar dos textos, Desde el cerro a la playa, el amigo Juan Flores Arrascue, quienes nos ha acompañado en más de una oportunidad aquí en este espacio y en otros, para dar arte, algo de su arte, digamos, de su capacidad de improvisación, de su capacidad de poetizar, ¿no es cierto?, mientras está caminando, mientras está cantando. Y justamente en esta noche vamos a presentar dos textos de factura reciente de Juan Flores Arrascue, conocido educador. Durante mucho tiempo él aquí en Chiclayo ha hecho bastante vida sindical, pero ahora estamos en el plano, digamos, poético. Desde el cerro hasta la playa, al igual que toda la producción literaria que hay aquí en la región Lambayeque, de corte andino, tiene ese sabor, tiene esa presencia terrígena, esa presencia que caracteriza al hombre del Ande. ¿Qué caracteriza al hombre del Ande a diferencia del hombre de la costa? El hombre del Ande, por lo general, es una persona que está pegada mucho a las tradiciones, mucho a la tierra, mucho a la querencia. El hombre del Ande está apegado al sentimiento, digamos, del amor. O sea, el sentimiento del amor es quizá la constante en el hombre andino, aun cuando haya transitado durante mucho tiempo, ¿no es cierto?, en la poesía. Aquí en la costa, nosotros tenemos entendido que la primera etapa, la edad de piedra de un creador, siempre es lo romántico, siempre es lo bucólico, siempre es lo intimista, pero luego la evolución misma, digamos, del creador, pues se traslada a otras facetas, ¿no es cierto?, a la literatura filosófica, a la literatura de protesta, a la literatura de tesis, literatura de ideas, y de repente termina nuevamente recorriendo, ¿no es cierto?, ese ciclo, regresando a la simpleza misma, a la sencillez de cuando uno empieza escribiendo. Se dice que en poesía nosotros tenemos casi un círculo vital. Empezamos por lo más elemental, nuestras emociones, el amor, la tierra, el cariño, la familia, y quizá eso es lo más sublime que puede haber, o sea, pero en la medida en que vamos transitando por la poesía y pasando etapas, vamos a veces haciéndonos más profundos, haciendo más complejos, queriendo adoptar, digamos, otros estilos, otras formas de decir las cosas, y nos alejamos de lo esencial, de lo terrígeno, y llegamos de repente al abstracto, ¿no es cierto?, a lo simbólico, a lo que de repente no se siente, digamos, que un lector medianamente que conozca literatura represente necesariamente la esencia del poeta. Y a veces sigue caminando y el poeta de repente termina en una abstracción compleja, en una filosofía tan compleja, tan abstrusa, que lo hace solamente para una élite de especialistas o de gente conocedora del tema. Pero el proceso cíclico no termina ahí. El proceso termina cuando el poeta, llegado a su madurez y ya final como poeta, llegando ya al techo, retorna, ¿no es cierto?, a lo esencial. ¿Y cuál es hoy lo esencial en la poesía? Las emociones íntimas, la familia, el entorno, la nostalgia, la melancolía, la descripción de las costumbres típicas y tradiciones que hay en su entorno, el querer regresar, digamos, a su origen, a su pueblo, a su niñez, a su adolescencia, a su juventud, y termina finalmente como empezó. Eso, creo yo, que es lo que sucede con estos dos textos, Desde el cerro hasta la playa. Textos que obviamente desde el título enuncian ese peregrinaje emocional que tiene el autor. Un peregrinaje emocional de cuando uno baja, ¿no es cierto?, digamos, de la sierra, como se dice, a la costa, y bueno, baja pues con toda la expectativa y toda la esperanza de encontrar algo mejor. Y se encuentra que la costa es más convulsionada, que la costa está más llena a veces de conflictos, está más llena de individualismos que lo que es en la sierra. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No es cierto? El poeta regresiona a su etapa de niño. Estos textos, a pesar que han sido construidos en la costa, aquí Juan Flores Arrascue, estos textos tienen un sabor andino, tienen un sabor a pueblo, un sabor a su Santa Cruz, un sabor al espacio
vital, ¿no es cierto?, al ganado, a los ríos, a los cerros, a las costumbres. El lenguaje mismo que utiliza aquí, tropologizadamente poético, tiene, ¿no es cierto?, parte de ese sabor andino, parte de ese dialecto que no se pierde cuando uno viene a la costa y mantiene, digamos, su mote, su tradición. Ese dialecto está construido en cada uno de estos 18 poemas que hay aquí en este primer libro. Tópicos como la naturaleza, los amigos, la familia, la ternura del entorno del amor, están presentes aquí. Son hechos recurrentes, hechos que en un poeta, digamos, es típico y muy conocido que uno siempre retorne a su niñez. Yo soy un convencido que cualquier poeta, cualquier narrador, donde se encuentre en cualquier parte del mundo, cuanto más distante está de su terruño, aflora más, con más nostalgia, con más vehemencia, aflora más el hecho de querer estar presente, no físicamente, pero sí emocionalmente. Los poetas son esa rara construcción de personas que cuando están alejados de su terruño, cuando están alejados de lo que más quieren, es allí cuando más retorna, ¿no es cierto?, la emoción y más retorna el numen poético para poetizar esos momentos, esos espacios. Y esos espacios en este texto, que tiene todo el trasunto de Vallejo, que tiene toda la vivencialidad gueriana, ese trasunto está construido en 18 poemas acá, donde creo yo que es un digno homenaje a su tierra, un digno homenaje a la familia, a las costumbres, a la tradición, al amor, a la ternura, a la pasión y a la inocencia andina. Porque estos poemas son tan inocuos, son poemas que uno al leerlos los encuentra fácilmente digeribles, fácilmente entendibles. No necesita uno leerlo 2 veces para, digamos, poder comprender. Esa es una de las particularidades del lenguaje y el estilo andino. El estilo andino no tiene las complicaciones que tiene el estilo citadino aquí en la ciudad. El estilo andino es muy dúctil, muy fácil, muy rápido, asimilable, y es, digamos, materia para poder fácilmente trabajar en las aulas pedagógicamente con niños hasta con gente adulta. Porque obviamente no hay muchas complicaciones, no hay muchas martingalas, no hay una pirotecnia verbal con términos rebuscados que hacen abstruso y que hacen difícil a veces la comprensión del texto, como suele suceder cuando hay una evolución y una madurez en el poeta. Aquí vamos a encontrar con un lenguaje poéticamente andino, con una ternura, con una dulzura y una pasión propia de un Juan Flores Arrascue, que teniendo como influencias Arguedas y Vallejo, podemos decir que estamos recibiendo un aporte de ternura, un manantial, un río desde lo andino acá a la costa, que tanta falta nos hace aquí un poco humanizar la poesía. Yo creo que estos textos, lejos de querer darnos una sorpresa y darnos una especie de lección, digamos, de uso y manejo del lenguaje, nos da una lección de ternura, nos da una lección de humanidad que no es fácil encontrarlo en un poeta citadino. Y digo esto porque para poder decir esto he tenido que leer la literatura de la costa, porque vivo en la costa desde hace por lo menos 23 años, porque yo procedo también de una zona selvática como es Vago Grande. Y esto para mí pues representa el aporte más grandioso que puede dar una persona que sin haber nacido en Lambayeque está aquí entregando todo por amor. Estos 2 textos, digamos, aquí tenemos el segundo, desde el cerro hasta la playa, contiene 15 textos poéticos, todos tienen un eje transversal: el mundo andino, la pasión, la ternura, la reivindicación también social del hombre frente al proceso de globalización, frente a la agresión permanente que tenemos todas las personas. El poeta es una especie de tamizador, el poeta es una especie de representante emocional de todas las ternuras y de todas las frustraciones de los hombres. Yo creo que un poeta encarna en sí mismo, asume, digamos, equipara
parte de sus emociones íntimas con las emociones colectivas y se convierte en una voz parlante, en un referente de todos, porque aquí en esta poesía no solamente está representado Juan Flores Arrasque, está representado su Santa Cruz, está representado su familia, está representado su entorno, está representando esta nueva querencia, este nuevo lugar de vida que él ha hecho aquí en Chiclayo. Está representando todas sus emociones dispersas cuando sale por Puno, cuando se va por Lima. Todo eso está ahí escondido y a veces encriptado en una clave que solamente hay que leerlo y hay que hacerle un seguimiento a la vida emocional del autor. Creo que textos como esto le hacen mucho bien a la región de Lambayeque para incorporarlo dentro de la propuesta educativa regional que próximamente estaremos haciendo. Esto para nosotros significa que aquí en Lambayeque se puede hacer mucha poesía, mucha narrativa y podemos ir construyendo los procesos culturales, los procesos sociales para dar a conocer a los poetas que a veces están olvidados, que a veces están desconocidos por la misma comunidad educativa, por la misma sociedad. Creo que espacios como esto nos permite reivindicar, nos permite dar a conocer y revalorar que la literatura es una construcción colectiva. No puede haber un autor que escriba autofágicamente solo para él. El autor necesita enajenar, necesita emocionar a los demás con la poesía. En el momento en que uno entra a un texto, en ese momento uno se convierte en cómplice, se convierte en amigo, se convierte en una persona que admira al autor. Y eso creo que empezamos esta noche. Muchas gracias. En calidad de coordinador general de